¿Qué tal Disney amigos? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Pues en este video, aprovechando la época navideña, quiero hablar de una historia que ha sido muy adaptada a través de los tiempos, pero que Disney ha generado tres de las mejores versiones que existen. Canción de Navidad de Charles Dickens. La Navidad es una de las etapas más hermosas del mundo, ya que tiene una cierta magia que la envuelve y el colorido hace que todo mundo se contagie de su alegría y su felicidad. En esta época también el cine nos ha dado grandes clásicos que año con año se han vuelto tradición dentro de los maratones para ver dentro de la temporada navideña o en las festividades. Una de las obras consentidas que se han adaptado al cine es sin duda la escrita el 19 de diciembre de 1843 por el gran autor Charles Dickens, titulada Un cuento de Navidad, la famosa historia del señor Scrooge que odiaba la Navidad y que al final termina aceptándola. La historia del avaro y cruel señor Scrooge es una de las más adaptadas al cine, teniendo alrededor de más de 20 adaptaciones a través de la historia, siendo su primera adaptación cinematográfica en 1901, con una versión dentro del todavía en aquel entonces cine mudo. Walt Disney, quien tenía un gran gusto por la Navidad, siempre quiso adaptar este maravilloso clásico de Charles Dickens, pero sin embargo la vida no le permitió ver el resultado. Fue en 1983 cuando la empresa Disney quiso juntar a todos los personajes y retornar a Mickey Mouse para hacer la adaptación de este cuento en un cortometraje y se convirtió en uno de los más hermosos y una de las adaptaciones más queridas de este cuento. Ay, ¡feliz Navidad, Bob! Y que Dios los bendiga a todos. En 1983, siguiendo el deseo de Walt Disney de adaptar el clásico de Walt Disney, es que hizo un experimento juntando a grandes personajes de las producciones de Disney. Una Navidad con Mickey se ha convertido entre la historia de la cinematografía navideña como uno de los clásicos más queridos de la historia de Disney. Luego del éxito que tuvo el especial navideño From All of Us to All of You, donde reunió a personajes de Disney de distintas películas, los animadores se dieron a la tarea de buscar personajes de otras producciones para así integrarlos a este proyecto y que estuvieran participando en este clásico navideño. Es así que se pensó en Enrico McPato para que fuera el avaro señor Scrooge dentro de esta producción navideña. Mickey Mouse, quien tenía muchos años sin aparecer en una producción, interpretó a Bob Cratchit, el pobre trabajador de Scrooge, a Donald como el sobrino de Scrooge y Goofy sería el socio de Scrooge, Jacobo Marley. Aunque se pensó en Merlín, fue Pepe Grillo quien interpretó al espíritu de la Navidad pasada. Willy el Gigante desde un inicio se pensó para el espíritu de la Navidad presente. Y aunque se pensó en el Jinete sin Cabeza o la Bruja de Blancanieves, fue Pedro el Malo quien interpretó al espíritu de la Navidad futura. Esta es la última vez en la que el actor Clarence Nash dio la voz al Pato Donald. Hace 41 años fue el estreno de este clásico y se sigue considerando como una de las mejores adaptaciones dentro de la animación del cuento de Charles Dickens. La unión que ya se venía haciendo de la empresa de Walt Disney junto con la de Jim Henson con los Muppets hizo que se creara una de las películas más hermosas y la adaptación más memorable que existe del cuento de Charles Dickens, Una Navidad con los Muppets. Te presento la mañana de Navidad. En 1992, The Walt Disney Company y The Jim Henson Company unieron sus talentos para poder crear una de las adaptaciones más hermosas que existen del clásico de Charles Dickens. Una Navidad con los Muppets es una de las películas más queridas y recordadas de la época navideña, ya que no solo tiene el clásico de Charles Dickens, sino también la diversión con los Muppets. A la muerte de Jim Henson, su hijo Brian Henson quiso seguir el legado de su padre, respetando su última voluntad de adaptar el clásico de Charles Dickens, y con el humor de los Muppets estaban seguros de que harían una película memorable para el público. En esta ocasión no sería la rana René quien llevaría la línea narrativa de la historia, sino que sería Gonzo al interpretar a Charles Dickens y la rata Rizzo siendo solamente él mismo junto con Charles Dickens. En esta ocasión la rana René sería el pobre trabajador de Scrooge, Bob Cratchit, Miss Piggy sería la señora Cratchit y Robin la rana sería el pequeño Tim. Los dos viejitos gruñones, Waldorf y Standler, serían los socios del señor Scrooge, Jacob y Robert Marley. Los demás personajes de los Muppets tenían una participación pequeña dentro de la historia para que de esta forma el espíritu de los Muppets estuviera presente. Para esta película se le dio más participación al conejo Bean, quien había sido rescatado en 1986 de otra producción de Jim Henson.
Se crearon nuevos personajes para realizar a los fantasmas, el de la Navidad pasada, el de la Navidad presente y el de la Navidad futura, aunque se había pensado en el tío Deadly para hacer el espíritu de la Navidad futura. Desde que Jim Henson pensó el proyecto, siempre tuvo en mente que Michael Caine sería el ideal para interpretar al señor Scrooge, ya que lo consideraba uno de los grandes actores y talentosos del cine y del teatro. Michael Caine también aceptó gustoso para la participación, no solo por honrar la memoria de Jim Henson, sino que le pareció interesante y además por su admiración a los Muppets. El avance de la tecnología en la animación, lo que era el descubrimiento del CGI y el gran talento de Jim Carrey junto con el de la empresa Disney, crearon en 2009 una de las adaptaciones un poco más oscuras hechas para niños de este cuento de Charles Dickens, Los fantasmas de Scrooge. Luego del éxito de la película El Expreso Polar y al ver los avances tecnológicos que había dentro de la animación, es que la empresa volvió a buscar a Robert Zemeckis para en 2009 hacer una nueva adaptación de este clásico navideño y hacerlo con avances tecnológicos. Y así, el 6 de noviembre de 2009 salió al cine la película titulada Los fantasmas de Scrooge. La empresa y el director pensaron en Jim Carrey para que participara en este proyecto, ya que lo consideraban un ícono del cine navideño, y Jim Carrey aceptó gustoso, ya que con esto demostraría una vez más su versatilidad como actor, no solo de comedia. Jim Carrey no solo interpretó al avaro señor Scrooge en sus etapas de adulto, vejez y de niño, sino que también con su versatilidad demostró que podía llevar a cargo más personajes dentro de la película, como fueron el personaje de El espíritu de la Navidad pasada, el espíritu de la Navidad presente y el espíritu temible de las Navidades futuras. Además de Jim Carrey, la película tuvo la participación de grandes y talentosos actores como fueron Bob Hoskins, Gary Oldman y también Colin Firth. Aunque es nuevamente una adaptación del cuento de Charles Dickens, en esta ocasión se hizo una adaptación más terrorífica, filosófica y más apegada a la literatura del cuento de Charles Dickens. Durante muchos años, Disney nos ha dado especiales navideños en la televisión y también nos ha deleitado con películas que con el paso del tiempo se convierten en clásicos. Pero estas tres adaptaciones han dejado huella por su gran impacto y también por su magia que tiene y que envuelve a la Navidad. Todo brilla en esplendor y canta el corazón, y canta el corazón. Y canta el corazón. Aunque siguen existiendo grandes cuentos maravillosos de Navidad, la canción de Navidad de Charles Dickens seguirá siendo una de las más memorables que seguirá trascendiendo y generando programas especiales y también grandes adaptaciones. ¿Tú qué piensas de estas tres películas hechas por Disney? Bueno, adiós Disney amigos.